Ok, bien. Hola querida iglesia, un gusto tenerlos, un gusto estar con ustedes el día de hoy. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Jonathan Mique, soy parte del equipo pastoral de la iglesia Enisa, la cual felizmente venimos a servir, a poder dar la enseñanza el día de hoy. Para aquellos que nos están acompañando durante todo este año, bueno, el inicio de este año, pero también a fines del año pasado pueden recordar que seguimos en esta serie, que es la serie de todo el Evangelio de Lucas. Entonces esperamos que de alguna manera vayan leyendo en sus casas el Evangelio de Lucas continuamente, para que así puedan absorber mucho más lo que se enseña cada domingo. No sé si a ti, pero mi acercamiento hacia la iglesia como una decisión personal fue fruto de un amigo o compañero de liceo, cuando tenía como 17 años, y este amigo era muy canuto, demasiado, veía cualquier oportunidad para hablarme de Dios, inventaba hasta un espacio. Nosotros estudié acá en Quinta Normal, en un liceo industrial, y él estaba en mecánica, yo en electricidad, y él de mecánica, de tornería, se iba, se camuflaba y se sentaba con lo eléctrico. Yo estudié, o sea, en ese liceo yo estudié electricidad. Y se sentaba al lado mío y me hablaba de Dios, hacía la cimarra. No estaban en su taller para estar en el taller de electricidad, que él no debería estar ahí, para hablarme de Dios. Bueno, la cosa es que la pasión de este dio de alguna manera fruto y me dio este primer empujón para acercarme al Señor. Lo extraño de todo esto es que a medida que fueron pasando los años, mi amigo empezó a negar al Señor al punto de desertar en la fe. Y el día de hoy, él no reconoce que Dios es su Señor. Y puede que esta historia te suene familiar porque más de algún conocido tenemos por ahí dando vuelta que en su momento era creyente y hoy día ya no quieren nada. No quieren nada con el Señor. Y esto no pasa de la noche a la mañana y Lucas de alguna manera en el capítulo 22 ya vamos a estar evidenciando de también un grupo de personas que están en una misma situación. Entonces el día de hoy vamos a estar intentando vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Cómo identificar un corazón que se está alejando de Dios? ¿Cómo identificar un corazón que se está alejando de Dios? Y para eso vamos a ver entonces del verso 66 al 69 que eso sucede cuando se sirve a Dios sin ver a Jesús. Cuando se sirve a Dios sin ver a Jesús. Y del verso del 70 al 71 veremos que eso sucede cuando uso a Dios para mis propios intereses. Perdona a los que están escuchando, no sé si escucharon, ahí fuerte en el golpeteo. Entonces, cuando uso a Dios para mis intereses. Así que recomiendo que mantenga su Biblia abierta, ya sea física o el celular. Manténgase en Lucas 22 y permítame orar antes de seguir continuando. Padre, te damos las gracias por esta mañana, porque tú nos traes hasta acá. Porque tú constantemente, Señor, a través de tus sedazos de amor, nos atraes a ti. Y te damos las gracias porque acá nos tienes, Señor. Permítenos que no solo nuestros cuerpos estén acá, sino que también nuestras mentes. Sabemos que recién estamos de mañana, falta mucho por hacer, el almuerzo, la actividad, los preparativos para la semana. Pero permítenos que estos minutos que tú nos regalas, nos podamos focalizar y centrar en tu palabra y disfrutar en la reflexión de ella junto con todos nuestros hermanos. Ayúdanos a estar atentos a tu voz, a tu Espíritu Santo, para saber cómo nos quieres animar en tu palabra y también en desafiar algunos aspectos de nuestras vidas. Gracias, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, si ustedes ya tienen sus Biblias abiertas, se pueden dar cuenta que también está en la pantalla, pero idealmente que mantengan su Biblia abierta. ¿Cómo inicia Lucas esta sección? Y en esta sección Lucas inicia intentando que el lector, el que está leyendo, ponerlo en una ambientación temporal. Porque si se fijan, en el verso 66 inicia con al amanecer. Lucas quiere que hagamos el ejercicio, el lector, que estos episodios que van a ocurrir
desde acá en adelante, sucedió en un amanecer. Y este amanecer fue uno de los amaneceres más difíciles de Jesús. Porque la noche anterior, que entiendo que Franz estuvo dando la enseñanza, pero también esa noche fue más larga todavía, porque esa noche inicia Jesús sentado en una mesa con sus discípulos, con el grupo más íntimo, compartiendo, cenando, bebiendo, comiendo y diciéndole a ellos que esta será la última cena que voy a vivir con ustedes. Ahí inicia esa noche, esa tarde-noche. Y les dice que esta será la última cena que voy a vivir con ustedes, hasta que se haga realidad el reino de Dios. Luego de terminar esa cena, Jesús se aleja a un monte. Y uno que otro discípulo va y lo acompaña. No todos. Y cuando Jesús llega a ese monte, en esa misma noche, donde todos estaban en las casas celebrando la fiesta pascual, alimentándose, encerrados en una noche fría y oscura, en ese monte Jesús se arrodilla y ora al Padre y le dice: Señor, en otras palabras, estoy angustiado, pero no quiero que se haga mi voluntad sino la tuya. Y en ese mismo monte se acerca a los discípulos y empiezan a conversar. Y cuando empieza a conversar, esa noche casi tranquila y perfecta, porque cuántas noches no hay momentos de aflicción, pero uno descansa en el Señor. Ese relajo se rompe porque uno de los discípulos que nos fue a orar llega a ese monte con una patota, con una turba de personas con palo y espada, marchando. Y llegan al monte. Y este discípulo, que no fue a orar con Jesús, pero sí estuvo en la mesa cenando hace en la misma noche, va, le da un beso a Jesús, saludándolo. Pero ese saludo tenía una doble intención. Identificar en esa noche tan oscura quién era Jesús. Y ahí donde lo arrestan y lo entregan en manos de estos líderes religiosos. Estos líderes religiosos estaban contentos porque Lucas también en el capítulo 19, unos capítulos antes, no es necesario, pero si gustan lo pueden anotar, en el 19 del verso del 47 al 48, Lucas evidencia que este mismo grupo que vamos a estar analizando el día de hoy ya se habían predispuesto a pescar a Jesús para matarlo. Esa era su intención. Y Lucas ya lo dice en el capítulo 19. Así que ellos estaban re felices. Ya al fin tienen a Jesús arrestado y apresado. Y era el momento perfecto, como les dije, una noche oscura y fría de ese tiempo. Y con poco movimiento, muchos estaban en las casas celebrando esta fiesta. Así que habían pocas personas en las calles como para que pudiesen impedir a que atraparan a Jesús. Y adicional, que estaban en un monte Jesús y sus discípulos. Así que toman a Jesús, como dije, lo arrestan, lo llevan a casa del sumo sacerdote y uno de los discípulos, mientras que lo llevan a este lugar, otro discípulo empiezan a seguirlo, pero ante el temor de que lo puedan pescar, que lo puedan atrapar, él niega a Jesús en 3 ocasiones. Jesús sabía que esto no era nuevo, porque sabía que otro discípulo más lo iba a negar públicamente. Y así terminó esa noche. Entonces, pongámonos los lentes de la noche que Jesús vivió. Y ahí viene este amanecer. Entonces, Jesús inicia una noche lleno en una mesa, compartiendo, y termina esa noche solo, arrestado, golpeado, y convertido en un objeto de burla, dice Lucas, entre los guardias que lo vigilaban. Literalmente jugaban al peipazo con Jesús. Adivina. Así lo manifiesta Lucas. Así terminó esa noche. Entonces, por eso digo que este amanecer que Lucas no evidencia, ya viene un trasfondo donde Jesús ha pasado una de sus peores, o no sé si es la peor noche, llena de conflictos y emociones. Así que en ese amanecer aparecen estas autoridades, estos líderes religiosos, reunidos en un consejo, que era como la crème de los judíos,
los más elevados. Y ellos tenían un objetivo, interrogar a Jesús para aclarar, entre comillas, aclarar cuál es su verdadera identidad. Así que por eso vemos en el verso 67, acompáñenme al verso 67, donde ellos vemos que le preguntan a Jesús con un tono de exigencia. Le dicen, si eres el Cristo, dínoslo. Si eres el Cristo, dínoslo. Mas Jesús estaba consciente que realmente ellos no buscaban saber si Él era el Cristo, el Hijo de Dios, que venía anunciándose de tiempos antiguos al pueblo de Israel, sino que ellos tenían la intención de que esto sea un medio para eliminar a Jesús. Y como dije, así lo deja manifiesto Lucas en el capítulo 19, unos capítulos antes, cuando dice respecto a estos jefes de los sacerdotes, dice, los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley empezaron a planificar a cómo matar a Jesús. Así que Jesús en su respuesta que vemos a continuación revela la condición del corazón de este pueblo, de este grupo de personas selecto. Y si tiene la versión NBI, lamentablemente como que no le da las fuerzas a las palabras que dice. Por eso siempre promuevo una versión de Biblia que es la NBLA o Nueva Biblia de las Américas, un poco más certera en ese sentido. Pero si no, no hay problema, yo se los leo. Porque cuando vemos en la NBI cómo respondió Jesús, da la sensación en el verso 67 que da una probabilidad. Porque dice, verso 67 de NBI, si se lo dijera a ustedes, no me lo creerían. Como que es probable que sí, probable que no, yo creo que no me creerían. Es como que casi dice, yo creo que ustedes no me van a creer. Pero en verdad Jesús lo que está haciendo es ser enfático, es decir, es que si yo les digo, no van a creer. Es que ustedes no van a creer, no creerán. Y en esa versión que le digo de la Biblia dice, Jesús contestó, si se los digo, no creerán. Punto. No hay una posibilidad, es que no creerán. Y la interrogación de estos líderes religiosos era un mero trámite para cumplir con su cometido, como dije anteriormente, matar a Jesús. Ese era su objetivo. Así que no buscaban conocerlo. Si Jesús hubiera respondido afirmando su identidad como el Cristo prometido, ¿no hubiera cambiado la disposición de su corazón? Sabemos que muchos de esos líderes religiosos ya habían escuchado la enseñanza de Jesús. Se lo habían topado a Jesús en el templo, donde Jesús sí enseñaba todo, y muchos de ellos estaban ahí atestiguando esa enseñanza. Entonces imagínate, aún habiendo escuchado la enseñanza de Jesús desde la boca de Jesús, teniendo frente a Jesús, no pudieron reconocer a Jesús como el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, que venía anunciándose en las escrituras que ellos estudiaban. No pudieron reconocerlo. Pero ojo, ellos servían a Dios. Recordemos cuál era el rol de estos sacerdotes y maestros de la ley. Ellos velaban en que se cumpliera lo que aparece en la escritura, los mandamientos, los famosos 10 mandamientos y todo el resto de los mandamientos y leyes que aparecen en la escritura, que es la misma Biblia que tenemos nosotros. Solo que ellos tenían solo en la parte del Antiguo Testamento, una porción del Antiguo Testamento. Entonces, ellos velaban en que se cumplieran los mandamientos, ellos velaban en que se cumplieran las leyes, ellos velaban en que incluso oraban y hacían lecturas de la Escritura, y estaban en la dinámica de la iglesia, pero sin apreciar y poder reconocer a Jesús como su Salvador. La respuesta de Jesús no termina aquí, más le recuerda que ya llegó la hora en donde se cumplirá el destino del Hijo del Hombre. Por eso inicia en el verso 69, cuando dice pero, le hace el contraste, pero, de ahora en adelante. ¿Y en adelante qué sucederá? Continuamos el verso 69, dice, el Hijo del Hombre, haciendo alusión a Jesús,
a Él mismo, el Hijo del Hombre, estará sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Querida iglesia, la invitación es que no demos por sentado el que si estamos en las cosas de Dios, en consecuencia, estamos viendo a Jesús como nuestro Salvador. No lo demos por sentado. No lo demos por sentado. Que el Señor nos libre de tener el pensamiento de que solo venir el domingo, o incluso de hacer más, de servir en las cosas del Señor, en distintas áreas, aquí dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, cumpliendo las labores de la iglesia y enfocándonos en las labores de la iglesia y no enfocándonos en aquel que sostiene a la iglesia. Podemos estar asistiendo cada domingo, como dije, podemos estar apoyando en comprar, en tener las cositas, y eso me encanta que pueda pasar, estar en la música, sirviendo en el equipo pastoral, en distintas áreas, y necesitamos que eso suceda. Pero insisto, el estar metido en las labores de la iglesia no asegurará en nuestras vidas que reconozcamos al que sostiene a la iglesia, que es Jesús. En el incendio recién pasado, no sé si recuerdan que en febrero hubo el mes pasado, en febrero hubo un incendio en Araucanía, Temuco, sector de, bueno, partió en Chochol, luego se cambió a Pichipeyagüey y Rucatraro, como de Temuco hacia el interior, a la costa. Bueno, la cosa es que yo me enteré de esa situación en el tiempo de vacaciones con mi esposa, con Bele, y estábamos en vehículo como a 15 horas de distancia. Y literalmente estaba en una terma de agua caliente. Y ese día estaba llovinando en ese sector. Entonces, imagínense, yo con short, frío, agüita calientita, y la Belén me dice, oye, Jonas, es que el Cristóbal me dijo que te están escribiendo, y dijo que te escribe, pero tú no le contestáis. Yo suelo no usar mucho el celu, en las vacaciones menos. Y yo, bueno, pesco el celu y veo Cristóbal que me dice, oye, cacha, y me envía la información, lo que estaba pasando, el incendio, que había comenzado, que ya en Chochol estaba controlado, pero luego se cambió hacia otro sector y ahí estaba la patada, estaba mal. Y les soy honesto, cuando Cristóbal me dijo eso, tuve angustia, mucha angustia. Pero no era una angustia por ver a mis hermanos afectados por el incendio, sino que esa angustia era porque debía gestionar esa ayuda vía remota en las vacaciones, y nuevamente, porque el año pasado me pasó lo mismo con Valparaíso, estaba de vacaciones y pasó lo mismo, y entonces nuevamente el patrón. Y en ese momento, querida iglesia, no vi a Jesús. Es que no lo pude ver. No lo pude ver, aún estando en las cosas de Dios, aún sirviendo al prójimo. Aún sirviendo al prójimo a través de la fundación, no vi a Jesús claramente. Por eso, querida iglesia, cuidémonos de nosotros mismos y de nuestros corazones engañosos y muchas veces testarudos. Porque el estar en las cosas de Dios no nos asegurará ver a Jesús como nuestro Salvador, como dije. El estar en las cosas de Dios no nos asegurará ver a Jesús como nuestro Salvador. Quizás te pregunte entonces, bueno, ya, ok, entonces, ¿qué hago? No vengo a la iglesia. ¿Cómo? ¿De qué sirve entonces? Y solamente es acordarse. Queridos hermanos, hermanas, acordémonos que aunque nos involucremos en las distintas labores de la iglesia y vengamos cada domingo, no asegurará que veremos a Jesús como nuestro Salvador. Entonces, si nos acordamos de esto, en consecuencia de confiar esto, en consecuencia, no solo vendremos y serviremos, sino que también habrá un deseo de buscarlo. Habrá un deseo de
de conocerlo aún más fuera del tiempo de la iglesia, donde la iglesia de alguna manera nos lleva a orar, nos lleva a abrir la Biblia. Pero si no descanso solo en eso, y sé que para conocerlo más, no es necesario, o sea, no es suficiente solo venir un domingo y cada domingo orar y abrir la Biblia. Entonces, nos recordamos eso, va a haber un deseo en que lo buscaremos más. Y si no sabemos cómo empezar, algo muy práctico que me sirvió a mí, como el empujón inicial, la alarma del celu. ¿A qué hora nos levantamos? Ok, 15 minutitos antes. No es tanto, 15 minutitos de sueño, no es tanto. Alarma la cambié y le puse 15 minutos antes de la alarma. Las mañanas. No fue tanto, perdón para aquellos que están una hora o más tiempo, pero el primer pasito, 15 minutitos, no más, pero que sean 15 minutos. Y haces la dinámica de la mañana lo que haces habitualmente. Si te bañas, si te lavas los dientes, no sé, algunos no lo sé, pero haces lo que haces en la mañana. Y te darás cuenta que vas a terminar 15 minutos antes y ya más fresquito, porque si despierta vaya a estar así como sonámbulo, intentando de entender su palabra y orar. Entonces haces toda la dinámica y te darás cuenta que vas a terminar 15 minutos antes. Y en esos 15 minutos antes, no pesques celular ni para redes sociales, ni la tele matinal para ver las noticias. 15 minutos son del Señor. Y partamos. 15 minutitos, no más, pero partamos con ese primer empujón. Otra idea que puede ser, si te movilizan mucho en el transporte público, en metro, micro o cualquiera, puede que nos dé miedo en ese tiempo sacar el celular, pero tener un librito, hay libritos de devocionales, hay libritos para conocer más al Señor, hay libritos. Entonces, y ahí tranquilo puedes, o tranquilamente puedes sacar ese librito, mientras que transporte. Y si te lo roban, bueno, que sea de bendición para el que te lo robó, pues esperemos que lo lean. Pero un librito, por último, si te mueven mucho. O para aquellos que son más digitales, cuando se lava la loza o hacemos aseo, en YouTube hay tantas prédicas que nos pueden edificar en nuestras vidas y llevarnos al Señor. Y si no eres de mañana, ¿te gustan las noches? Bueno, en las noches, no te digo que no veamos tele ni serie, solo que la hora habitual, restémosle 15 minutos en las noches. Ok, 15 minutos antes, apago la tele, dejo el celu tirado y me voy con la Biblia para orar un tiempo con el Señor, 15 minutitos en la noche. Las maneras son muchas, querida iglesia. Lo importante es que nos recordemos entonces que no por estar en la iglesia o sirviendo en la iglesia, nos asegurará ver a Jesús como nuestro Salvador. Entonces, si servir a Dios sin ver a Jesús es una señal de endurecimiento de nuestros corazones, porque recuerden que estamos intentando identificar esa pregunta, cuáles son los patrones donde se va endureciendo nuestro corazón. Entonces, estamos diciendo, el creer que servir a Dios o estar en las cosas de Dios es suficiente. El creer eso es un patrón que puede generar al tiempo endurecer nuestros corazones, porque no nos asegurará a ver a Jesús como nuestro Salvador, como le estaban pasando a estos líderes religiosos que constantemente estaban en la Escritura, su nariz estaba ahí constantemente, pero no pudieron reconocer al Señor al tenerlo al frente. Así que lo segundo que vamos a estar viendo del 70 al 71. Así que vamos con el segundo punto, del verso 70 al 71. Otra manera de endurecer el corazón, cuando vemos indicios donde uso a Dios para mis intereses. Donde uso a Dios para mis intereses. Entonces, hasta el momento hemos visto que este interrogatorio público de Jesús, que inició con un deseo donde estos jefes de los sacerdotes y maestros de la ley, en poder aclarar la identidad de Jesús, pero realmente era un proceso nomás, protocolar, para cumplir su cometido, matar a Jesús. No podían ellos llegar y aniquilarlo. Recordamos que está el Imperio Romano arriba. Entonces era un proceso que tenían que saber hacerlo para que luego de su sentencia se lo pasaran al gobernador romano y él hiciera la ejecución. Entonces, su deseo era matar a Jesús y Lucas nos dejó claro eso hace 3 capítulos atrás, Lucas 19.
Así que vemos entonces que la respuesta de Jesús que estamos observando, o las que yo le mencioné, no fue suficiente para los judíos, porque nuevamente le hacen la pregunta en el verso 70, donde todos los del consejo nos dicen en la Escritura, le dicen a Jesús, verso 70, ¿eres tú entonces el Hijo de Dios? Y lo interesante de esto es que lo que viene a continuación, la respuesta de Jesús y qué hacen los líderes religiosos. Veamos primero la respuesta de Jesús ante la pregunta, que continúa en el verso 70. En la versión NBI dice, ustedes mismos lo dicen. Pero ustedes mismos lo dicen, no es cuando un familiar, o por ejemplo me recuerda cuando mi papá, sobre todo cuando era más chico, salíamos y personas que conocía, amigos, ¡oh, él es tu hijo! Y él respondía, eso dicen. Y yo espero que cuando él dice eso dicen, no es porque me esté negando, yo espero porque está confirmando que la gente dice eso, entonces sí, es como casi decir sí, eso dicen. Entonces cada vez que a él le preguntaban, ¡oh, él es tu hijo! Oh, sí, ¿se parece a ti? Dijo, sí, él no decía así, dijo, eso dicen. Y se queda ahí, como afirmando lo que decían, pero ese comentario. Bueno, la cosa es que Jesús, al decir esta palabra, no está apuntando para allá. No está apuntando en afirmar lo que ellos dicen, sino más bien, nuevamente la nueva Biblia de la América, que es un poco más clara, o más real al lenguaje de entonces, que aparece en la Biblia, dice, cuando le preguntan, ¿tú eres el Jesús, el Mesías o el Cristo? No recuerdo cómo fue. El Hijo de Dios. ¿Eres tú entonces el Hijo de Dios? Preguntaron a viva voz. Y en la NBLA dice, ustedes dicen que yo soy. Así es. Cambia un poco. Ustedes dicen que yo soy. De alguna manera Jesús le está depositando la pelota a ellos. Ustedes están diciendo que yo soy. Se la pasa. Y como dijo mi querido amigo Franz, hermano Franz, en el otro periódico, en el Evangelio según Marcos, porque también aparece este mismo relato, es extraño porque Marcos manifiesta este mismo relato, pero él pone la respuesta de Jesús de una manera no dudativa, como lo estamos viendo acá, sino que de una manera firme. En Marcos 14, verso 62, ante esta pregunta, Jesús responde, sí, yo soy. Y luego continúa la respuesta. Súper clara. Sí, yo soy. A lo que lleva a preguntarme entonces, ¿quién se equivocó? No, me pregunto, entonces, ¿por qué Lucas quiso dejar una respuesta de Jesús como poca clara, así como algo confusa, como ambigua, como que no es ni chicha ni limonada, como que ni fu ni fa, como que no es categórica, como sí lo hace el Evangelio de Marcos? Y hay aquí algunas visiones al respecto, pero lo que yo considero y creo es que Lucas quiso resaltar la obstinación y dureza de los corazones de los líderes religiosos. Pues ninguna respuesta que le pudiese dar Jesús iba a ser suficiente para detener sus planes. Y para esto, permíteme explayar 3 cositas, y con esto espero que se aclare este punto. Primero, a esta altura del libro, el lector del Evangelio de Lucas, a esta altura, sabe que Jesús, es el Cristo. Porque en el capítulo 9, un poco más atrás, es el capítulo clave donde Lucas manifiesta que Jesús es el Cristo. Primer situación que pasa en ese capítulo. A los discípulos le preguntan, ¿quién creen que soy yo? Y Jesús, ¿qué dice? Pedro, ¿qué dice? Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo. Y luego Jesús le dice, bueno, no le digan a nadie. A los versos que continúan, en ese mismo capítulo, viene cuando Jesús mismo declara que, haciendo alusión que es el Hijo del Hombre que debe padecer para estar en la diestra de Dios Padre.
Y en ese mismo capítulo, más abajo, aparece el monte de la transfiguración, donde en una nube sale una voz, Dios Padre, diciendo a Jesús: Él es mi Hijo, escúchenlo a Él, refiriéndose a Jesús. Entonces el lector, el que está recibiendo el escrito de Lucas, está consciente que cuando Jesús responde, le hacen esta pregunta en el capítulo 22, él sabe que Jesús es el Cristo, porque Lucas ya lo viene diciendo y afirmando, sobre todo en el capítulo 9. Entonces, segundo, a esta altura del libro, el lector sabe también que hay un grupo de judíos que ya hace rato que vienen siguiendo a Jesús, o sea, hace rato. Y como ya había dicho, que en el capítulo 19 ya destapa la olla y dice, estos grupos de judíos que venían siguiendo a Jesús se pusieron de acuerdo para matar a Jesús. Y en este mismo capítulo 22, al inicio, vemos el episodio donde hacen este intercambio con uno de sus discípulos para pasarle dinero y así le entregaran a Jesús. Tercero y último, y con esto finalizo respecto a esto, la respuesta de los líderes religiosos que vemos en el verso 71. Fíjense, verso 71, cómo lo explica y cómo lo detalla Lucas, donde dice, estos líderes religiosos, escuchando la respuesta de Jesús, ¿para qué más necesitamos testimonio? Resolvieron entre ellos. Acabamos de oírlo de sus propios labios. ¿Acabamos de oírlo de sus propios labios? No sé, pero yo no leo eso. Acá Lucas no nos está diciendo que Jesús dijo como Marco, sí, yo soy. No, Lucas está dejando algo como dudativo su respuesta. Es por ello entonces que creo que quizás quiso Lucas dejar en manifiesto que estos líderes religiosos toman una decisión en base a lo que ellos quieren ver. Y punto. Ellos querían ver eso y punto. Era parte de su propósito y punto. Era parte de sus intereses y punto. Jesús desafiaba sus intereses, chao. Esto escuchamos, esto vimos, necesitamos que lo maten. Y seguir al siguiente proceso. Así que nada ni nadie iba a entorpecer sus planes. Posiblemente Lucas registra una respuesta de Jesús poca, clara y tanjante debido a eso, para resaltar lo ciego y lo obtuso que eran estos líderes religiosos. Y por último, dame el último crédito, por favor. En el capítulo siguiente, si tienes tu Biblia, porque acá no va a aparecer, vamos al capítulo 23. Capítulo 23. Al inicio del capítulo 23 vemos que justamente estos líderes religiosos entregan a Pilato, al gobernador romano, a Jesús. Y este gobernador dice que no ve nada malo de Jesús. Dice que no, para mí no veo nada malo con él. No veo nada malo. Pero en el verso 5, si no lo tiene se lo puedo leer, dice así. Lucas dice, ellos, refiriéndose a los líderes religiosos que entregaban a Jesús, ellos le porfiaban. ¿Sale eso en tu versión? ¿Le insistían? Ah, ya, le porfiaban es la NBLA entonces. Pero bueno, le insistían. Si tienes esa versión que te había dicho, le porfiaban al líder romano, al gobernador romano. Tan obstinado que estaban que incluso cuestionaron la decisión del mismo gobernador romano. Así de endurecidos estaban sus corazones. Así que aunque estos líderes religiosos que por fuera se veía que servían a Dios porque en realidad estaban situados constantemente en las cosas de Dios, en realidad ellos se servían a ellos mismos y a sus propios intereses. No querían soltar el poder. Y estaban dispuestos a matar a aquel que se interpusiera en su camino. Aunque esto no iba a ser el final de la historia, sino que el comienzo de una etapa, ya que se avecina el momento donde Jesús estaría, según el verso 69, sentado a la diestra de Dios Todopoderoso, porque de ahora en adelante se viene ese momento, Jesús dice. A esta altura puede que pienses, bueno, Jonathan, yo creo que nunca estaría dispuesto a matar a alguien para cumplir mis intereses. Y yo estoy contigo, creo que no sé si estamos en esa situación, pero sí considero que muchos de nosotros hemos usado a Dios para nuestros propios intereses.
Piénsalo. Más de alguna vez hemos usado a Dios solo para nuestros intereses. Donde vemos a Dios como una especie de comodín para cumplir mis intereses. Cuando ya no doy más con mi hijo, con mi hija, con mis nietos, con mi esposo, con mi esposa, con el negocio, con la pega cesante. Ya no doy más. Comodín. Señor, te invoco. Ahora tú, solucióname este problema. Solo buscándolo en ese momento crítico de nuestras vidas. Pero si eso sucede, me encanta que suceda. Porque eso significa que realmente estamos confiando en su poder, de que Él es supremo y Él lo puede hacer. Así que eso es hermoso que pase. El temor es, recuerda la pregunta que estamos viendo, ¿cómo identificar un corazón que se está alejando de Dios? Entonces, ¿cómo identificar eso? Es que solo busquemos a Dios cuando hay una emergencia. Cuidado con eso. Eso puede ser algo que nos puede llevar a endurecer nuestros corazones, porque solo lo estamos buscando ahí, solo en ese momento. Por eso tengamos precaución, porque cuando dejamos de buscar al Señor ante la emergencia, ¿qué hacemos? Como todo buen comodín, lo guardo hasta para la próxima, porque vendrá una próxima, y ahí nuevamente saco a Jesús, a Dios. Venga a resolver mi vida. Y luego lo guardo hasta que pase nuevamente ese episodio. O también ver a Jesús como un copiloto de nuestras vidas. Que si bien está constantemente en nuestras vidas, pero al final como que me acompaña y a mi decisión que yo digo, y Él viene atrás como el aval. Así como avala lo que yo quiero hacer. Pero yo estoy primero. Como esos stickers que están en los vehículos o camioneros sobre todo, en los camiones mejor dicho, donde dice Dios es mi copiloto. No sé dónde hacen esos stickers o las empresas que hacen merchandising, que imprimen. ¿Se tendrían que redimir eso? ¿Qué decís tú, Jorge? Viene de tradición. Bueno, Jorge con la frase ahí van a redimir, van a sacar estos stickers Dios es mi piloto, Nike copiloto. Es que Dios no es copiloto de nadie, ni de los judíos, ni de los camioneros, ni de nadie. Dios es mucho más que un comodín y es mucho más que un solucionador de problemas. Él es digno de admirar en todo momento y en toda ocasión, en todo momento y en toda ocasión. Puede que también otros estén pensando, bueno, al ver la historia de estos sacerdotes, de duro de corazón, que no resisten a Jesús, a reconocerlo como el Señor, el Mesías, el Cristo, se nos venga inmediatamente a algún familiar, algún vecino, algún amigo en nuestra mente que siempre resiste al Señor. Y no digo que está mal y que oremos por ello, pero antes de pensar en ello, te invito a que demos un paso hacia atrás y que podamos ver en nuestras vidas y pensar cuántas veces dudamos de Él, porque es una tentación. Les soy honesto, a veces yo dudo de Él. Hay momentos críticos en mi vida que yo digo, ¿estás? Cuando fallece un familiar cercano, es tentación dudar de Dios, del Señor, de su poder, de su autoridad. ¿Existes? Es tentación dudar cuando abusaron de mí en mi infancia y digo, ¿qué pasó, Señor? ¿Por qué permites esto? ¿Es tentación dudar? ¿O es tentación dudar cuando sigo soltero, soltera, tengo problemas en el matrimonio, me quitan a mis hijos, no puedo verlos cuando quiero, o no puedo tener hijos? ¿Es tentación dudar? Es tentación dudar cuando no veo respuestas a mis oraciones. ¿Estás? ¿Me estás escuchando? ¿Estás ahí? Es tentación dudar cuando no lo veo al día a día, cuando no siento el fueguito en el corazón. No está conmigo. ¿Es tentación? Por último, un corazón que se está endureciendo es aquel que no permite los consejos, comentarios, respuestas o incluso correcciones de hermanos y hermanas maduros en la fe.
en las cuales te llevan a cambiar tu rumbo. Y claro, aquí creo que a nadie le gusta que nos corrijan. O sea, a mí personalmente no me enorgullece, pero es incómodo cada vez que me corrigen. Como que no me da alegría. O sea, lo soy honesto. Y aquí, claro, una amiga, en mi afán de control, me creía el súper Espíritu Santo. Como que yo le hacía la pega al Espíritu Santo. Como le recordaba el error de esta amiga. Oye, tú hiciste esto. Oye, pídele perdón. Oye, el Señor. Oye, y todo el rato ahí, tac, tac, tac. Bueno, la cosa es que ella, muy sabia, me corrige y tenía toda la razón. Incluso hoy ella ya es una amiga de la familia. O sea, se generó un mayor vínculo, porque su mayor deseo era que yo sea más a la imagen de Cristo. Y tenía que decirme ella algunas cosas que yo necesitaba que el Señor trabajara y que me dijera a través de la iglesia, de hermanos maduros en la fe. Claro que fue incómodo, fue muy incómodo, pero fue mucho más necesario. Entonces, si nos permitimos que hermanos y hermanas maduros en la fe, si no permitimos que hermanos y hermanas maduras en la fe no entren al área chica de nuestras vidas para corregirnos y mostrarnos más a Jesús, eso también puede ser un claro indicio que estamos haciéndolo más a las imágenes de estos líderes religiosos, cegado a lo que ellos nomás ven y no a la imagen de Jesús, donde necesitamos también a la iglesia, al cuerpo de Cristo, para crecer a la imagen de Jesús, nuestro Salvador. Entonces, para ello es importante nuestras conversaciones de pasillo cuando nos vemos acá en la mañana, pero también conversaciones que suceden fuera de este espacio, que pueden suceder al invitarse a las casas, a visitar, su llamada, su WhatsApp. Hay distintas maneras. Es importante. Y con esto finalizo. No sé si conocen un salmista, o este salmo, perdón. No sé si conocen este salmo que dice: Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y eso es cierto. Él te concederá los deseos de tu corazón. Pero, ¿qué viene primero? Dice, encomiéndate, o si no, en otra versión dice, deleítate en el Señor. Y ahí, deleitándote en el Señor, Él te concederá los deseos de tu corazón. Entonces el Señor no concede los deseos de los corazones a diestra y a siniestra. El salmista dice, deleítate en el Señor, deleitándose en Él, porque así nuestro corazón va a estar alineado al de Él y no solo el mío. Entonces, deleitándose en el Señor, Él te concederá los deseos de tu corazón. Así que, entonces, ¿cómo identificar un corazón que se está alejando de Dios? Hemos dicho, cuando se sirve a Dios o se está en las cosas de Dios, pero no vemos a Jesús claramente. El estar en las cosas de Dios, dije entonces, que no nos asegurará ver a Jesús como nuestro Salvador. Y también dijimos que otra señal, cuando un corazón se está endureciendo o alejando de Dios, es cuando uso a Dios solo para mis intereses. Uso yo a Dios solo para mis intereses. Y creo que Dios está para cumplir nuestros deseos, como vimos el salmista, los deseos de nuestro corazón. Pero primeramente hay un deseo de deleitarnos en Él. Y no de solamente buscarlo cuando haya una emergencia, cuando haya una situación crítica. Y de ahí lo guardo, se guarda, y llegará el momento, otra emergencia, para nuevamente pedirte ayuda. Así que oremos, hermanos, para que Dios nos pueda mostrar patrones o prácticas en nuestras vidas que puedan llevarnos a endurecer nuestros corazones, que nos puede incluso llevar a dejar de reconocer a Jesús como nuestro Salvador y al tiempo renegar de la fe que decimos que creemos, como le sucedió a mi compañero en el liceo en aquel tiempo. Oremos. Padre, te damos las gracias por esta mañana. Padre Celestial, desafía nuestras vidas, Señor, y anímanos
para identificar áreas de nuestras vidas, Señor, que pueden llevarnos a endurecer nuestros corazones, a alejarnos de ti. Líbranos, Padre Celestial, necesitamos de tu Espíritu Santo que nos recuerde esto, sobre todo en los momentos que estamos sirviendo, que estamos viniendo a la iglesia y que creemos que eso es suficiente, porque solo por venir ya reconozco a Jesús como mi Salvador. Líbranos de ese pensamiento, Señor, sino que ayúdanos a recordar que eso no es así y que en consecuencia necesito saber y conocer más de ti. Padre Celestial, también te pido, Señor, que nos libres de solo usarte en las emergencias, solo usarte como un comodín, solo usarte para nuestros intereses solamente. Tú eres más que eso, Padre Celestial. Tú eres mucho más que eso. Así que llévanos a verte como el Dios de nuestras vidas, el Rey Supremo, el Salvador de nuestras vidas, el que tiene dominio de nuestras vidas y no nosotros el dominio de nuestras propias vidas. Padre Celestial, recuerda nuestras palabras sobre todo en los momentos difíciles, Señor, y durante esta semana. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.